Si apagas esas prensas de estampado, Víctor, estarás infringiendo las normas de la empresa, se burló Trevor, inclinándose sobre mi escritorio de caoba con las manos metidas en los bolsillos de su traje a medida. Ya no trabajas aquí. Tomé mi maletín de cuero, golpeé el sobresellado contra su pecho y sonreí. No trabajo aquí, Trevor. Pero mis patentes sí. O mejor dicho, trabajaban hasta hace 3 minutos. Acepté el puesto de ingeniero jefe de diseño de herramientas por un modesto salario anual de $75,000, que con el tiempo ascendió a $120,000 a lo largo de 2 décadas. A cambio, conservé la propiedad absoluta de todos los diseños de herramientas personalizadas, las patentes de matrices multieje y la arquitectura de programación CNC a través de mi empresa privada, Design Engineering LLC. Otorgué a Precision Forging Corporation una licencia comercial exclusiva e intransferible para el uso de mis patentes por una tarifa simbólica de $1 al año. Sin embargo, la cláusula 14C de dicho acuerdo de licencia era meridianamente clara. La licencia exclusiva de $1 solo sería válida mientras yo permaneciera empleado activamente como ingeniero jefe de diseño de herramientas, con pleno control del diseño sobre las operaciones de la planta. Si Precision Forging Corporation rescindiera mi contrato involuntariamente y sin causa justificada, la licencia exclusiva quedaría revocada de inmediato. La empresa se enfrentaría entonces a una disyuntiva: cesar inmediatamente toda la fabricación utilizando mis configuraciones de matrices patentadas en un plazo de 24 horas, o bien, pasar a una licencia no exclusiva que implicaría una regalía del 38% sobre 3 años después de firmar ese contrato inicial. Precision Forging se topó con otro obstáculo. La empresa necesitaba ampliar su planta principal de estampado para dar cabida a prensas hidráulicas pesadas de varias toneladas, pero los prestamistas comerciales locales se negaron a financiar la construcción de una fábrica para un taller de maquinaria de tamaño medio. Harold Van se vino a verme llorando ante la posibilidad de la liquidación. Acababa de heredar un modesto fideicomiso familiar y tenía una considerable influencia personal. Intervine, compré el terreno industrial de 12 acres a través de mi empresa inmobiliaria, Mellor Commercial Properties LLC, y construí la tercera planta, una instalación de fabricación especializada de 120,000 pies cuadrados construida a medida para soportar fuertes vibraciones y líneas hidráulicas de alta presión. Le arrendé la tercera planta a Precision Forging mediante un contrato de arrendamiento comercial renovable cada 30 días a un precio generoso, un 15% inferior al del mercado. Pero, al igual que el acuerdo de patente, el contrato incluía una cláusula de cumplimiento operativo obligatorio. Si Precision Forging incumplía deliberadamente el contrato, hacía uso no autorizado de la propiedad intelectual o realizaba operaciones ilegales en las instalaciones, Mellor Commercial Properties se reservaba el derecho inmediato de emitir un aviso de incumplimiento con 24 horas de antelación, seguido de un procedimiento de desalojo de 30 días. Durante 24 años, este acuerdo fue un motor de prosperidad mutua. Harold Dance se encargaba de las ventas corporativas y las relaciones con los clientes, mientras que yo dedicaba 60 horas semanales a supervisar minuciosamente las tolerancias hasta 5 segundos milésimas de pulgada. Bajo mi supervisión, Precision Forging consiguió importantes subcontratos de defensa, culminando en un contrato anual de $18 millones para suministrar piezas forjadas de alta resistencia para trenes de aterrizaje hidráulicos a importantes empresas aeroespaciales de defensa como Lockheed y Raytheon. A principios de 2026, Precision Forging generaba $48 millones en ingresos anuales con... Entonces Harold cumplió 72 años. Su médico insistió en que se retirara de las operaciones diarias para controlar una afección cardíaca. Harold pasó a ser presidente del Consejo de Administración, conservando el 45% de las acciones con derecho a voto, pero cedió el mando operativo de la empresa a su único hijo. Trevor Dance tenía 34 años, acababa de obtener un MBA ejecutivo de una universidad de primer nivel y consideraba la fabricación como una simple hoja de cálculo. Llegó el primer día con un traje azul marino a medida de $3,000 y pisó el suelo de la fábrica, manchado de aceite, con zapatos de vestir de cuero lustrado. A las 48 horas de asumir el cargo de vicepresidente de operaciones globales, Trevor contrató a una consultora externa para auditar los gastos de la planta.
No se molestó en revisar los costos de abastecimiento de titanio en bruto ni las métricas de eficiencia del tratamiento térmico. En cambio, Trevor se fijó en una sola partida en la nómina del personal directivo: Dexter Miller, ingeniero jefe de diseño de herramientas, salario base de $120,000 anuales, más $50,000 en bonificaciones anuales por desempeño. Para un ejecutivo arrogante de 34 años que jamás había usado un micrómetro ni configurado una fresadora de 4 ejes, pagarle a un ingeniero de más de 50 años un salario de 6 cifras parecía un derroche excesivo. Trevor se convenció de que, dado que las líneas de prensado CNC automatizadas ya funcionaban sin problemas las 24 horas, mi presencia era una reliquia histórica y necesaria. Decidió que reemplazarme con un joven operador CAT de 24 años que ganaba $45,000 anuales impulsaría instantáneamente su informe de ganancias trimestrales y justificaría su bonificación ejecutiva. Una fría mañana de lunes a finales de marzo, Trevor me llamó a la sala de juntas para lo que describió como una reunión rutinaria de alineación operativa. Sentado a su lado estaba el joven asesor legal de la empresa, recién nombrado, que parecía apenas tener edad para haber aprobado el examen de abogacía. Trevor deslizó una delgada carpeta de papel manila sobre la mesa de caoba pulida, con una sonrisa condescendiente en el rostro mientras se ajustaba los gemelos de diseño. Víctor, seamos completamente transparentes, comenzó Trevor, apoyando los codos en la mesa y entrelazando los dedos. Precision Forging está entrando en una nueva era de gestión corporativa ágil. Estamos recortando gastos, optimizando las operaciones y eliminando puestos estructurales redundantes que ya no se ajustan a nuestro modelo financiero eficiente. Miré el papel dentro de la carpeta. Era una notificación formal de despido involuntario, efectiva a las 8 de esa mañana. El documento me ofrecía 2 semanas de indemnización a cambio de la renuncia total a cualquier reclamación legal y una cláusula de no competencia que me prohibiría trabajar en diseño metalúrgico durante 3 años. ¿Puesto estructural redundante?, pregunté con voz tranquila y serena. Miré a Trevor directamente a los ojos. Trevor, diseñé cada uno de los troqueles de estampado multieje que actualmente funcionan en las líneas de prensa de la 1 a la 4. Programé personalmente la secuencia hidromecánica de alta presión para el contrato de forja de trenes de aterrizaje de Lockheed, valorado en $18 millones. Si esos conjuntos de troqueles no se recalibran cada 72 horas por alguien que entienda la dilatación térmica de los microgranos, tu tasa de rechazo aumentará del 2 segundos por ciento al 40% para el jueves por la tarde. Trevor soltó una risita desdeñosa y condescendiente que resonó en la silenciosa sala de juntas. Se recostó en su sillón de cuero y negó con la cabeza con fingida compasión. Ese es el típico ego del trabajador de la vieja escuela, Víctor, dijo Trevor, golpeando la mesa con su costoso bolígrafo. Crees que eres insustituible porque llevas 25 años sentado en la misma silla. Pero estamos en 2026. La automatización y el software CAD en la nube se encargan del 90% de tu trabajo. Hemos contratado a un brillante joven ingeniero recién graduado de la Universidad Estatal que empieza la semana que viene con un sueldo de $45,000 al año. Puede pulsar los botones verdes de las máquinas CNC tan bien como tú. Pagarte $120,000 al año más bonificaciones por sujetar una llave inglesa es un insulto para nuestros accionistas. El joven abogado sentado junto a Trevor se aclaró la garganta con incomodidad, mientras revolvía una pila de formularios de confidencialidad. Señor Miller, como parte de su desvinculación, le solicitamos que entregue todas las llaves maestras de acceso a la instalación número 3, que renuncie a sus tokens de autenticación multifactor para la red de control de la planta y que transfiera inmediatamente todos los esquemas de herramientas patentadas a los servidores corporativos. Respiré hondo, sintiendo como el peso de 25 años de dedicación se desvanecía en una sala llena de arrogante ignorancia. Trevor, antes de firmar nada o entregar una sola llave, ¿revisaste los archivos corporativos fundacionales de 2001? ¿Examinaste el registro de licencias de patentes de Design Engineering o los títulos de propiedad inmobiliaria comercial archivados para la instalación número 3? Trevor sonrió con suficiencia, agitando la mano con desdén. No necesito leer papeles amarillentos de hace 25 años, Víctor.
Cualquier trato que hayas hecho con mi padre cuando este lugar era un simple granero es cosa del pasado. Según la legislación laboral corporativa actual, todo lo creado dentro de estas instalaciones por un empleado pertenece a Precision Forging Corporation bajo la doctrina de trabajo por encargo. Estabas en nuestra nómina, lo que significa que tus diseños nos pertenecen. Punto. Ahora firma el acuerdo de indemnización, entrega las llaves y vacía tu taquilla antes del mediodía, o haré que la seguridad de las instalaciones te escolte fuera de la propiedad. Volví a revisar el acuerdo de indemnización. Las 2 semanas de sueldo ascendían a menos de $5,000 antes de impuestos. La cláusula de no competencia era una auténtica broma. Pero, sobre todo, la total negligencia de Trevor al no realizar la debida diligencia era asombrosa. Había dado por sentado que, como mi salario se procesaba a través del sistema de nómina estándar, todo lo que había construido era propiedad de la empresa. No voy a firmar tu acuerdo de indemnización, Trevor, dije en voz baja, devolviéndole el papel, y desde luego no voy a aceptar tus 2 semanas de sueldo. Como quieras, espetó Trevor, con el rostro endurecido y la arrogancia aflorando. Si te vas sin indemnización, te vas con las manos vacías. Entrega tus tarjetas de acceso y lárgate de mi planta. Metí la mano en el bolsillo, desenganché la tarjeta de acceso principal de la planta y la extendí sobre la superficie de caoba. Junto a ella, coloqué la llave de autenticación de 2 factores, 2FA, que se usa para acceder a la red local de la planta. No alcé la voz. No di un portazo. Me puse de pie, me abotoné la chaqueta y miré a Trevor por última vez. Deberías llamar a tu padre, Trevor, le dije en voz baja. Pregúntale sobre la cláusula 14C. Mi padre está jubilado, Víctor, y ahora yo dirijo esta empresa, respondió Trevor, volviéndose hacia su portátil sin levantar la vista. Seguridad se asegurará de que no te lleves ningún plano de la empresa al salir. Recorrí el silencioso pasillo ejecutivo, bajé en ascensor hasta la planta de ingeniería y entré en mi despacho privado con vistas a la instalación número 3. A través de los ventanales que iban del suelo al techo, las enormes prensas hidráulicas de 30.000 toneladas rugían, estampando componentes de defensa de precisión con golpes rítmicos que hacían temblar el suelo. La planta era una obra maestra de precisión mecánica que había construido a lo largo de media vida. Dediqué 20 minutos a guardar mis pertenencias personales en una pesada caja de herramientas de acero, mis micrómetros de latón antiguos, mis cuadernos de metalurgia manuscritos y una fotografía enmarcada de Harold y yo de pie frente a la primera fresadora CNC de la planta en 2001. No toqué ni un solo ordenador de la empresa ni borré un solo archivo. No necesitaba recurrir a pequeños sabotajes. La ley y los contratos ya hacían el trabajo por mí. Antes de abandonar el edificio, me dirigí al servidor de rack aislado en la esquina de mi oficina, el nodo de hardware dedicado que alojaba el servidor de validación de licencias propietario de Design Engineering LLC. Metí la mano, saqué el token de clave descifrado maestra de la ranura USB y lo guardé en el bolsillo interior de mi chaqueta. Sin ese token de hardware físicamente presente en el nodo, el software de control automatizado de troqueles multieje en las líneas de prensa de la 1 a la 4 continuaría funcionando durante exactamente 24 horas antes de activar una verificación automática de licencia que requería una reautenticación criptográfica. A las 11:15 de la mañana del lunes, cargué mi caja de herramientas en la parte trasera de mi camioneta, arranqué el motor y salí por la puerta de Precision Forging Corporation por última vez como empleado. En cuanto llegué a mi entrada 20 minutos después, llamé a la abogada Victoria Palmer, socia principal de Palmer & Associates, especializada en derechos de propiedad intelectual y litigios inmobiliarios comerciales. Victoria había representado a mis empresas holding durante más de 15 años. Victoria, dije, recostándome en el asiento de cuero del conductor de mi camioneta, Trevor Vance me acaba de despedir sin causa justificada para ahorrarse $120,000 en salario. Se negó a pagarme la indemnización por despido estipulada en mi contrato y me amenazó con embargarme. Al otro lado de la línea, Victoria dejó escapar un largo y silencioso silbido. ¿Acaso el departamento legal de la empresa realizó una auditoría de diligencia debida sobre la cartera de patentes o el contrato de arrendamiento de las instalaciones comerciales antes de entregarme el aviso?
No, respondí. Me dijo que los contratos de hace 25 años eran cosa del pasado y se amparó en la doctrina de la obra por encargo. Dios mío, murmuró Victoria, mientras el sonido de sus dedos tecleando rápidamente en un teclado mecánico se oía a través del altavoz. Acaba de activar simultáneamente la cláusula 14C del Acuerdo de Licencia de Patentes de 2001 y la sección 8B del Contrato de Arrendamiento Comercial de la Instalación 3. Víctor, ¿te das cuenta de lo que acaba de hacer? Sé exactamente lo que hizo. Para las 2 de la tarde del lunes, Victoria Plummer había ejecutado una ofensiva legal en dos frentes, diseñada matemáticamente para desmantelar la capacidad operativa de Precision Forging Corporation en 24 horas. El primer documento fue una notificación formal de revocación de licencia de patente y una orden inmediata de cese y desistimiento conforme al título 35 del artículo 271 del Código de los Estados Unidos, entregada personalmente por un agente judicial certificado directamente en la oficina ejecutiva de Trevor Vance. El documento detallaba las realidades legales exactas que Trevor había ignorado 4 horas antes. La carta especificaba que, según la cláusula 14C del Acuerdo de Licencia Fundacional de 2001, la rescisión involuntaria del contrato de Victor Miller sin causa justificada ponía fin de inmediato a la licencia comercial exclusiva de Precision Forging Corporation, por $1 al año, para la patente estadounidense número 8.492.103, el conjunto de troquel de estampado hidromecánico multieje que impulsaba todas las prensas hidráulicas de la planta. A partir de las 11:15 de la mañana del martes, exactamente 24 horas después de mi despido, Precision Forging tenía estrictamente prohibido utilizar, operar o fabricar componentes con cualquiera de las 9 configuraciones de matrices patentadas registradas a nombre de Design Engineering LLC. La directiva dejaba bien claro que cualquier operación continua de las líneas de prensas de la 1 a la 4 después de las 11:15 de la mañana del martes constituiría una infracción de patente deliberada y de mala fe, según la sección 284 del título 35 del Código de los Estados Unidos, 35 USC. Según la ley federal, la infracción deliberada exponía a Precision Forging a una indemnización triple, el triple de las pérdidas financieras reales sufridas por el titular de la patente, además de una orden judicial preliminar federal inmediata para precintar las puertas de la planta. Asimismo, si Precision Forging deseaba evitar un cierre inmediato y solicitaba una licencia de operación temporal no exclusiva, la cláusula 14 se estipulaba una tarifa de emergencia del 38% de los ingresos brutos del contrato sobre todos los componentes forjados producidos, pagadera semanalmente por adelantado, más una penalización por daños y perjuicios de $25,000 por cada día natural de utilización no autorizada de la patente. El segundo documento fue aún más devastador. Se trataba de una notificación formal de incumplimiento sustancial del contrato de arrendamiento y un aviso de desalojo de 30 días emitido en nombre de Miller Commercial Properties LLC con respecto a la instalación número 3. Según la sección 8B del contrato de arrendamiento comercial firmado en 2004, el inquilino, Precision Forging Corporation, estaba obligado a mantener el pleno cumplimiento legal y el estado operativo autorizado para todas las actividades de fabricación realizadas en la propiedad. Al operar maquinaria patentada sin licencia en las instalaciones, después de las 11:15 de la mañana del martes, Precision Forging incurrió en incumplimiento sustancial directo de su contrato de arrendamiento comercial. La notificación le daba a Precision Forging 24 horas para subsanar el incumplimiento. De no hacerlo, Miller Commercial Properties LLC ejerció su derecho contractual a rescindir el contrato de arrendamiento y exigir a Precision Forging que retirara completamente su maquinaria, prensas hidráulicas pesadas e inventario de la propiedad de 12 acres antes de la medianoche del 30 de abril. Cuando el notificador le entregó el voluminoso paquete legal a Trevor Vance a las 2:15 de la tarde del lunes, Trevor, según se cuenta, soltó una carcajada. Arrojó los papeles sobre su escritorio sin leer más allá de la primera página, diciéndole a su asistente administrativo que el viejo Miller está tratando de asustarme con jerga legal. Le ordenó al asesor legal de la empresa que guardara los documentos en un cajón inferior y se fue temprano a casa para celebrar su primera victoria en la reducción de costos. Mientras Trevor tomaba whisky en un club de campo, el reloj operativo seguía corriendo dentro de la tercera instalación.
Lo que Trevor y su inexperto ingeniero de reemplazo de 24 años no comprendieron fue que las modernas prensas de forja hidráulicas de alto tonelaje no son solo grandes piezas de metal. Son complejos sistemas electrohidráulicos que operan bajo algoritmos de control digital de ultra precisión. La forja de titanio requiere un movimiento de matriz multieje con una precisión de micras, gestionado por un firmware integrado especializado diseñado para prevenir la fatiga del metal y el agrietamiento térmico. Cada 24 horas, el firmware propietario que controlaba las líneas de prensa de la 1 a la 4 realizaba un intercambio de claves criptográfico automatizado con el servidor de licencias local que yo había creado en 2012. El sistema fue diseñado para garantizar que terceros no autorizados no pudieran copiar nuestros archivos de programas CNC propietarios y ejecutarlos en prensas extranjeras. A las 11:14 de la mañana del martes, estaba sentado a la mesa de mi cocina tomando una taza de café negro recién hecho mientras monitoreaba el panel de estado remoto de Design Engineering LLC en mi computadora portátil personal. A las 11:15 en punto, el temporizador automático de ciclo de 24 horas expiró. Dentro de la instalación número 3, la línea de prensa 1, el enorme monstruo hidráulico de 30.000 toneladas que actualmente estampa componentes de tren de aterrizaje de alta tensión para Lockheed, estaba en medio de un ciclo de compresión de alta presión. De repente, el controlador CNC en el panel del operador principal parpadeó en amarillo, seguido de una brillante luz de alerta roja pulsante en toda la planta. Alerta crítica. Clave de cifrado de hardware no detectada. El sistema está ejecutando un apagado hidráulico seguro. Con un silbido ensordecedor de fluido hidráulico despresurizándose, el pistón de la prensa de 30.000 toneladas se bloqueó en su posición de tope mecánico superior. Una por una, las líneas de prensa 2, 3 y 4 hicieron lo mismo. En 90 segundos, las 4 líneas de producción principales se detuvieron por completo. Luces estroboscópicas rojas parpadeaban contra el techo de acero corrugado de la planta de la fábrica y fuertes bocinas de advertencia resonaban en todas las instalaciones. El supervisor de planta corrió a la sala de control central donde el nuevo ingeniero junior de Trevor, de 24 años, miraba fijamente los monitores rojos parpadeantes con absoluto terror. ¿Qué pasó con la línea 1 y la línea 3?, gritó el supervisor de planta por encima de las alarmas. Tenemos $60.000 en lingotes de titanio aeroespacial calentados en los hornos de precalentamiento. Si se enfrían por debajo de 1.600 grados sin ser forjados, son chatarra total. Yo no lo sé, balbuceó el joven ingeniero, con los dedos temblando mientras escribía comandos aleatorios en la consola de la terminal. El sistema dice que falta el token de hardware. Está solicitando una clave de descifrado RSA de 4.096 bits para reiniciar las bombas hidráulicas. ¿Dónde está la clave?, gritó el supervisor. Estaba en un token de hardware USB físico en el servidor de la oficina del señor Miller, gimió el ingeniero. Se la llevó cuando se fue ayer. El supervisor de planta golpeó el suelo con su casco. Entonces llamen a Trevor Vance ahora mismo, porque si Lockheed no recibe su primer envío de conjuntos hidráulicos antes del jueves por la tarde, Precision Forging incurrirá en una penalización por daños y perjuicios de $125.000 diarios. 10 minutos después, Trevor Vance irrumpió en el estacionamiento ejecutivo en su auto deportivo, atravesando las puertas de la planta con la corbata ondeando al hombro. Entró de golpe en mi antigua oficina, apartó bruscamente al ingeniero subalterno y se quedó mirando el rack de servidores cerrado con llave en la esquina. «Desbloquéalo», gritó Trevor, con el rostro enrojecido por el reflejo de las luces estroboscópicas rojas en sus ojos. «Desbloquea el software, no me importa lo que tengas que hacer. Descifra el código, recablea la caja de control, activa esas prensas ahora mismo». El ingeniero subalterno negó con la cabeza, con aspecto de estar a punto de vomitar. «Señor Vance, es un cifrado de hardware de grado militar. Si intentamos desbloquear físicamente la placa de control, los enclavamientos de seguridad bloquearán las válvulas hidráulicas permanentemente. Solo Dr. Miller tiene la clave maestra de descifrado». Trevor agarró su celular con manos temblorosas, buscó mi número y marcó. Vi sonar mi teléfono en la encimera de la cocina.
Lo dejé sonar 4 veces antes de contestar con voz suave y pausada. Victor Miller. Víctor, gritó Trevor al auricular, con la voz quebrada por la histeria. ¿Qué demonios le hiciste a las líneas de prensa? Todas las máquinas de la planta se bloquearon. Saboteaste propiedad de la empresa al salir. Tomé un sorbo lento de café. No saboteé nada, Trevor. Tu licencia de patente de 24 horas expiró a las 11:15 de esta mañana. Desde hace 3 minutos, Precision Forging Corporation está operando propiedad intelectual sin licencia. Si intentas forzar la apertura de esas máquinas, estás cometiendo una infracción intencional de patente según la ley federal. No puedes hacer esto, chilló Trevor. Soy el vicepresidente de esta empresa. Te ordeno que traigas esa llave de hardware de vuelta a la planta ahora mismo. Trevor, dije en voz baja, me despediste ayer por la mañana. Me dijiste que mis 25 años de experiencia eran un gasto innecesario. No trabajo para ti y, desde luego, no recibo órdenes tuyas. Dile a tu abogado que revise su correo. Tienes 24 horas para desalojar mi edificio. Antes de que pudiera responder, colgué el teléfono. Para la tarde del martes, el pánico absoluto se había apoderado de la oficina ejecutiva de Precision Forging Corporation. $60,000 en lingotes de titanio especializados, calentados a 1600 grados Fahrenheit en los hornos de inducción de precalentamiento, se habían enfriado dentro de cámaras cerradas, oxidándose hasta convertirse en bloques de chatarra completamente arruinados. La planta estaba en completo silencio, salvo por las estridentes bocinas de advertencia que la gerencia ni siquiera sabía cómo reiniciar. A las 2 de la tarde del martes, el vicepresidente de adquisiciones de defensa de Lockheed Martin llamó directamente a la oficina de Trevor Vance. Trevor, dijo el ejecutivo de adquisiciones con voz fría y cortante como el acero quirúrgico, nuestro sistema de seguimiento logístico por satélite no muestra ninguna salida de carga desde sus muelles de carga hoy. Su entrega trimestral de 84 piezas forjadas de tren de aterrizaje hidráulico para el programa F-35 debe llegar a nuestra planta de ensamblaje de Fort Worth el jueves a las 5. ¿Están esas unidades en los camiones? Trevor tartamudeó, secándose el sudor frío de la frente con su corbata de seda. Estamos experimentando una pequeña recalibración técnica en nuestra línea de prensas principal, señor. Un breve fallo de software. Esperamos reanudar la producción completa mañana por la mañana. Escúchame con mucha atención, Trevor, interrumpió el ejecutivo de Lockheed. Ese subcontrato de defensa de $18 millones contiene una estricta cláusula de indemnización por daños y perjuicios. Si esas piezas forjadas no se entregan antes del jueves a las 5, Precision Forging recibirá una multa de $125,000 por cada 24 horas de retraso. Si la entrega se retrasa más de 72 horas, declararemos un incumplimiento sustancial del contrato, rescindiremos el subcontrato por falta de cumplimiento e iniciaremos un procedimiento federal de inhabilitación contra su empresa. Solucionen el fallo de software de inmediato. Trevor colgó el teléfono de golpe, con las manos temblando violentamente. Corrió por el pasillo hasta la oficina legal de la empresa, abrió la puerta de golpe y le gritó a su abogado principal. ¿Por qué no has emitido aún una orden judicial de emergencia contra Victor Miller? Está saboteando nuestra planta. Robó la clave del software. El abogado principal de la empresa, un abogado veterano llamado Marcus Vance, sin parentesco con Harold ni con Trevor, levantó lentamente la vista de una gruesa carpeta de documentos. Tenía el rostro pálido y parecía que no había dormido en 30 horas. Trevor, cállate y siéntate, dijo Marcus secamente. No me hables así. Soy el vicepresidente, rugió Trevor. Eres un idiota, Trevor, respondió Marcus con frialdad, deslizando el acuerdo de licencia de patentes de 2001 y el contrato de arrendamiento comercial de 2004 sobre el escritorio. Acabo de pasar las últimas 3 horas al teléfono con un abogado de propiedad intelectual y un juez de bienes raíces comerciales. La documentación de Victor Miller es impecable. Es irrefutable. Trevor parpadeó, su arrogante compostura resquebrajándose por primera vez. ¿Qué quieres decir con irrefutable? Era un empleado. Todo lo que construyó pertenece a la empresa.
No era un empleado bajo los términos estándar de trabajo por encargo para sus diseños de herramientas, gritó Marcus, golpeando la mesa con la mano. Hace 25 años, tu padre no podía costear los gastos de I+D, así que firmó un acuerdo personal de licencia de patente con la LLC de Víctor. Víctor posee personalmente la patente número 8.492.103. La licencia exclusiva de $1 estaba directamente vinculada a su empleo activo como ingeniero jefe de herramientas. Cuando lo despediste el lunes para ahorrar $120,000 en salario, automáticamente revocaste nuestra licencia para usar cada uno de los troqueles de estampado en la planta 3. Marcus se inclinó hacia adelante, señalando con un dedo tembloroso el pecho de Trevor. Cada minuto que esas prensas estuvieron funcionando después de las 11:15 de esta mañana, estábamos cometiendo una infracción de patente deliberada según la ley federal. El abogado de Víctor ya ha solicitado una indemnización triple. Si esto llega a un tribunal federal, seremos responsables por 3 veces nuestros ingresos brutos anuales en esa línea de Lockheed, más de $54 millones en daños legales. Y además, Víctor es dueño del terreno y el edificio de la instalación 3 a través de su LLC inmobiliaria. Acaba de entregarnos un aviso de desalojo de 30 días. Tenemos que desmantelar 4 prensas hidráulicas de 30.000 toneladas y desalojar su edificio antes del 30 de abril. Trevor se desplomó en una silla de oficina, con la sangre completamente evaporándose de su rostro. Dios mío, susurró. No, no mi Dios, espetó Marcus. A las 5 de la mañana del miércoles, se realizó una llamada de conferencia de emergencia a Florida, despertando a Harold Dance, de 72 años, en su residencia de ancianos. Cuando el fundador jubilado se enteró de que su hijo había despedido a Victor Miller, paralizado la planta, expuesto a la empresa a $54 millones en responsabilidades por patentes y provocado el desalojo de la planta número 3, Harold estuvo a punto de sufrir otro infarto. Harold tomó el primer vuelo comercial de regreso a Ohio, llegando a Precision Forging Corporation a las 11 de la mañana del miércoles. Testigos en la planta ejecutiva informaron haber escuchado la voz de Harold resonando a través de las puertas cerradas de caoba de la oficina de Trevor durante 45 minutos seguidos. El viejo fundador reprendió a su hijo con furia quirúrgica, reprochándole la arrogancia propia de un estudiante de la Ivy League, su total incapacidad para auditar los registros corporativos y su completa falta de respeto hacia el ingeniero que había construido la base técnica de la empresa desde a las 2 de la tarde del miércoles, se convocó una reunión de negociación de emergencia en las oficinas del bufete Palmer & Associates, en el centro de Cleveland. A un lado de la enorme mesa de conferencias de granito se encontraban Victor Miller y la abogada Victoria Palmer. Víctor vestía un traje gris oscuro, con una taza de café caliente delante y una gruesa carpeta de cuero que contenía sus títulos de propiedad y certificados de patente originales. Frente a nosotros estaba Harold Dance, de 72 años, con aspecto exhausto y muy envejecido, flanqueado por el abogado corporativo Marcus Dance. En el otro extremo de la mesa, con la mirada fija en su regazo en absoluto silencio y con vergüenza, se encontraba Trevor Dance, de 34 años. Víctor, comenzó Harold, con la voz ronca y temblorosa por la emoción, mientras miraba a su antiguo socio. Ni siquiera sé cómo disculparme por la incompetencia y la absoluta falta de respeto a la que fuiste sometido el lunes por la mañana. Cría un hijo con un título universitario muy caro que creía que podía dirigir una planta de fabricación compleja con una hoja de cálculo, sin comprender el esfuerzo, el sudor y los derechos legales que la hicieron posible. Miré a mi viejo amigo Harold, sintiendo una punzada momentánea de compasión por el fundador, pero rápidamente volví la mirada hacia Trevor. Harold, dije con calma, te respeto y respeto lo que construimos juntos durante 25 años. Pero tu hijo no solo me despidió. Insultó el trabajo de toda mi vida, me llamó un gasto innecesario, me amenazó con la seguridad e intentó arrebatarme mis derechos de propiedad intelectual. La era de las licencias exclusivas de $1 y los alquileres un 15% por debajo del precio de mercado ha terminado oficialmente. Victoria Palmer abrió su maletín y deslizó un acuerdo formal de 4 páginas sobre la mesa de granito directamente hacia Marcus Vance y Harold.
Aquí están los términos no negociables del señor Mellor para la resolución de las responsabilidades por infracción de patentes, la restitución de la licencia y la continuación del contrato de arrendamiento de las instalaciones, declaró Victoria con un tono claro y autoritario. Trevor levantó la vista lentamente, apenas un susurro. ¿Cuáles son los términos? Victoria sonrió, mirando a Trevor con frío desdén profesional. Lea la primera línea, señor Vance. Marcus Vance tomó el documento del acuerdo, repasando los párrafos claros e inflexibles. Mientras leía cada cláusula en voz alta, los ojos de Trevor se abrían cada vez más de horror. Término 1, leyó Marcus, con voz cargada de resignación, renuncia inmediata y permanente de Trevor Vance a su puesto como vicepresidente de operaciones globales, junto con su destitución completa del Consejo de Administración y de cualquier autoridad operativa dentro de Precision Forging Corporation. Trevor saltó de su silla, golpeando la mesa con las manos. ¿Qué? Padre, no puedes aceptar esto. Te está obligando a despedir a tu propio hijo. Harold Vance miró a Trevor con ojos llenos de tristeza y una mirada fría como el acero. Despediste a Víctor el lunes por la mañana para ahorrarte $120,000, Trevor. En 72 horas, destruiste nuestra reputación con Lockheed, cerraste nuestra planta y expusiste a esta familia a $54 millones en responsabilidades legales federales. Siéntate y cállate. Trevor se recostó en su silla, temblando, mientras Marcus seguía leyendo. Segundo término, leyó Marcus. Precision Forging Corporation deberá pagar de inmediato una tarifa de licencia retroactiva única, una penalización por incumplimiento operativo de $4,800,000 a Design Engineering LLC, para subsanar todos los incumplimientos anteriores en el uso de patentes y renunciar a todas las reclamaciones por infracción intencionada. Tercer término, continuó Marcus, Victor Mellor no volverá como empleado. En su lugar, Design Engineering LLC será contratada como consultora técnica principal exclusiva de Precision Forging Corporation mediante un contrato vinculante de 5 años con una remuneración anual de $350,000. Además, Design Engineering LLC recibirá una regalía no negociable del 5% sobre los ingresos brutos de cada pieza forjada para defensa y uso comercial producida utilizando la patente estadounidense número 8.492.103, pagadera mensualmente. Cláusula 4, leyó Marcus, secándose el sudor de la frente. El contrato de arrendamiento comercial de la instalación número 3 entre Mellor Commercial Properties LLC y Precision Forging Corporation se reestructurará en un contrato de arrendamiento comercial triple neto a 10 años por el valor de mercado vigente más una prima de garantía del 20%, lo que resultará en una renta mensual de $48,000. Cláusula 5, concluyó Marcus. Precision Forging Corporation reembolsará a Palmer & Associates $145,000 por todos los gastos legales y de auditoría incurridos en un plazo de 48. El silencio se cernía sobre la sala de conferencias del rascacielos como una densa humareda industrial. El paquete financiero total, que incluía el acuerdo retroactivo, la tarifa anual de consultoría, la regalía bruta del 5%, el contrato de arrendamiento reestructurado y los honorarios legales, ascendía a más de $8 millones en valor inmediato y recurrente para mis empresas holding. Trevor miró a su padre, con la voz quebrada por la desesperación. Padre, esto es una extorsión. No podemos pagar $8 millones. Agotará nuestras reservas de efectivo para todo el año fiscal. Harold miró a su hijo, luego me miró a mí al otro lado de la mesa. Tenemos $48 millones en ingresos anuales, Trevor, dijo Harold en voz baja. Si no firmamos este acuerdo hoy, Lockheed cancela nuestro contrato de defensa de $18 millones mañana. Víctor nos desaloja de la planta 3 en 30 días, y los tribunales federales de patentes nos llevan a la bancarrota antes del verano. Lo pagamos porque Víctor se lo ganó, y porque fuiste lo suficientemente estúpido como para pensar que podías robarle al hombre que construyó esta empresa. Harold metió la mano en el bolsillo interior de su chaqueta, sacó su pluma estilográfica antigua y firmó con firmeza en la línea de firma de las 4 copias del acuerdo. Luego se giró hacia Trevor, extendiéndole la mano por encima de la mesa. Dame tu credencial de acceso corporativo y las llaves de tu oficina, Trevor.
Seguridad empaquetará tus pertenencias personales y te las enviará por correo a tu casa mañana por la mañana. Tu etapa en Precision Forging ha terminado. Trevor miró a su padre con total incredulidad, pálido y con lágrimas en los ojos. Con manos temblorosas, se desabrochó el portacredenciales de cuero, dejó las llaves de la oficina sobre la mesa de granito, se levantó y salió tambaleándose de la sala de conferencias sin decir una palabra más. En cuanto se secó la tinta de los documentos, Harold me miró con una sonrisa cansada y aliviada. «Víctor, ¿salvarás mi planta?» Metí la mano en el bolsillo interior de mi chaqueta, saqué la elegante ficha de latón que contenía la clave maestra de descifrado y la coloqué sobre la mesa de granito frente a Harold. «Conecta esto al servidor maestro de mi antigua oficina, Harold», dije con calma. «Las líneas de prensado automatizadas se autenticarán de nuevo en 10 segundos. Tu turno de noche puede empezar a forjar titanio a las 6 de esta tarde». A las 5:30 de la tarde del miércoles, Harold llevó personalmente la ficha al suelo de la instalación número 3. En cuestión de minutos, la sirena de advertencia cesó, las luces estroboscópicas rojas se apagaron y los enormes cilindros hidráulicos de 30.000 toneladas volvieron a la vida con una precisión rítmica que hacía temblar el suelo. Precision Forging Corporation trabajó toda la noche, completó las 84 piezas forjadas del tren de aterrizaje hidráulico y las cargó en camiones de Lockheed Defense Transport a las 4 de la tarde del jueves, entregando el pedido en Fort Worth con una hora de sobra antes de que expirara el plazo para el pago de las penalizaciones por incumplimiento. En los meses siguientes, Precision Forging Corporation estabilizó sus operaciones. Bajo mi contrato de consultoría técnica de 5 años, visito la planta número 3 2 veces al mes para realizar auditorías metalúrgicas rutinarias, dedicando no más de 5 horas semanales a asuntos de la planta. Mis empresas holding generan ahora más de $1.200.000 anuales en honorarios pasivos por consultoría, regalías de patentes y alquiler de propiedades comerciales de Precision Forging, más de 10 veces mi salario original de ingeniero. En cuanto a Trevor Vance, su padre le retiró sus títulos ejecutivos. La última vez que supe de él, Trevor trabajaba en un puesto de auditoría de cumplimiento de nivel inicial en un pequeño almacén regional de carga en el sur de Indiana, ganando $42.000 al año mientras pagaba sus préstamos estudiantiles de MBA ejecutivo. A veces, cuando los jóvenes ejecutivos ascienden a puestos de poder que no se han ganado, confunden la lealtad silenciosa y el profundo dominio técnico con debilidad. Ven a un ingeniero senior con una llave inglesa y ven un gasto innecesario en un balance. Pero en el mundo de la fabricación industrial pesada, el verdadero poder no reside en elegantes salas de juntas ejecutivas ni en trajes